Sí, gracias. Y esperamos unos 5 minutos a ver si se une la gente, porque de momento Sí, somos dos sí, nomás. sí, claro, no hay problema. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, Maya, Buenas vamos, tardes. Hola, vamos a buenas esperar 5 tardes. minutos a ver si une Sergio, o la Daniela o el Nico. No, esperamos, no. Ujú. Buenas tardes. Buenas tardes. No, la Dani dice que no puede, Sergio está ausente, así que vamos a empezar nomás, Dani. Ah, ya, no hay problema. A ver si comparto. Voy a hacer breve, básicamente lo mismo que ya les había enviado, pero pantalla Pero para poner mostrando. en contexto el resto del equipo, bueno, esto salió de una visita que hicimos a la Universidad de Serena, le conocimos a René, donde nos mostró que tiene un dispositivo para poder medir tierra rara, por lo menos la parte del modelo matemático, y hoy día quería mostrárselo para ver si... Están con una presentación, pero en otra Sí, diapositiva. voy a Ah, configuración, eso tengo que hacer. Ahí, que nos pueda mostrar si podemos aplicarlo ahí esto está. en Bueno, nuestro yo ciclo. no les voy a hablar de este tema, ustedes conocen esto mejor que yo. Eh, lo que sí es la diferencia con respecto a los métodos actuales que hay para medir. Bueno, me olvidé de presentarme, pero yo soy René Ríos, soy ingeniero electrónico. Eh, Estoy haciendo mi doctorado en física en la Universidad de La Serena y también hice un magíster ahí. Principalmente he trabajado harto tiempo en este tema de la física aplicada. Tuve un pequeño proyectito que es un view que se llama un FONDEF, que fue justamente mi memoria de pregrado, que fue diseñar un dispositivo de densimetría nuclear, eso pensado para flujos de material, que incluso les mostré el prototipo que tenía cuando vinieron a La Serena, a la Universidad de La Serena. Y cuando conversé justamente en una visita que hicimos a la CMP había una persona, se me olvidó el nombre ya, René, se me olvidó el apellido, pero él era de justamente este proyecto de Corfo grande para tierras raras con la Universidad Católica y todo eso. Y, y ahí fue cuando surgió la idea que a mí se me metió en la cabeza de justamente cuando estuve analizando el tema de la densimetría nuclear, eh, justamente en el modelo matemático que está ahí metido, lo que decía aquí Pablo es que existe la posibilidad de utilizar de una manera muy sencilla esta técnica para cuantificar tierras raras, la presencia en ciertos materiales, porque son muy diferentes a los otros metales en términos atómicos. A nivel muy así en el núcleo atómico son extremadamente diferentes y eso los hace muy notorios cuando nosotros queremos observar entonces la interacción que ocurre de la radiación con estos materiales. Entonces normalmente cuando uno quiere hacer cualquier tipo de cuantificación eh, química de los materiales, uno utiliza, no sé, ahí como dice espectrometría ICP, MS, que esos son de masas, que en el fondo uno tiene que preparar la muestra, moler el material, tiene todo un tema, que en el fondo el material, como dice ahí, se destruye, es lento porque hay que hacer todo un procesamiento, XRF, es bueno, pero es solamente penetra unos pocos micrones respecto a la superficie del material. O sea, es solamente una medición de la superficie de la muestra que uno está mirando. Sirve si uno, por ejemplo, está metido, no sé, en un túnel o algo
y quiere justamente observar lo que hay alrededor y ver algo que le llama la atención, claro, puede cuantificarlo, pero solamente in situ. Y es distinto a otro tipo de técnica que justamente te permiten, como la que vamos a mostrar ahora, te permite medir todo el material, el volumen del material. Y el densímetro tradicional, como dice aquí, lo único que mide es densidad, no hace una cuantificación de masas de ningún tipo. Y la difracción de rayos X, como dice aquí, requiere un laboratorio. Hay un montón de técnicas que justamente en general van a requerir de equipamiento de laboratorio relativamente costoso, complejo. Entonces, nuestra solución en particular, lo que yo estoy trabajando ahora para el tema de tesis, como parte de mi tesis que justamente surgió de esta visita, fue utilizar una fuente radioactiva de los mismos tipos que usamos para los densímetros, pero obviamente a una escala de laboratorio, no a una escala de nivel industrial, porque eso requiere una fuente más grande que no puedo utilizar en un laboratorio, pero sí me va a permitir probar la técnica a nivel de concepto. Y lo que uno tiene es que si no tiene una fuente tipo americio, que son las que se usan normalmente los detectores de humo, que no sé si habían escuchado, pero la mayoría de los detectores de humo usan una pequeña fuente radioactiva para ver el humo cuando entra. Y por otro lado, tenemos también una fuente, en este caso, de sodio 22, que es una fuente radioactiva más tradicional. Y uno lo que mide es la atenuación, o sea, cuánto cambia el flujo de radiación cuando pasa a través del material. Y el tema es que la diferencia, el cociente que uno obtiene entre estas diferentes fuentes, o sea, radiaciones que pasan a través del material, nos permite cuantificar las concentraciones de materiales extraños. En este caso, materiales con un número atómico alto, que serían las tierras raras. Porque estas tierras reemplazan, ahí yo no sé tanto de geoquímica ni de geología, pero reemplazan en la estructura molecular al calcio, se introducen ahí, entonces aparecen como pequeñas intrusiones dentro del material, que puede llegar a ser muy bajas las concentraciones, sin embargo, efectos de la radiación, apenas aparece uno de estos átomos, produce un cambio muy fuerte en la atenuación que se produce de la radiación que atraviesa este material. Entonces, esquemáticamente es una cosa así, para que se entienda mejor, porque eso fue un esquema así como simplificado, pero en el fondo tienen que imaginar que uno va a tener dos fuentes radioactivas, una muestra que uno tiene y tiene ciertas concentraciones muy bajitas, pueden ser de minerales de tierras raras o de átomos de tierras raras, por decirlo así, y eso produce una atenuación muy grande en la radiación que atraviesa el material. Y uno puede cuantificar eso, y eso es un indicador muy, muy preciso de la cantidad de tierras raras justamente presentes. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo hasta ahora tengo justamente estos equipos, o sea, tengo fuentes radioactivas en el laboratorio de la universidad, tengo detectores de radiación, lo que no tengo son fuentes, o sea, perdón, no fuentes, sino muestras, no tengo muestras de tierras raras, muestras que estén, ¿cómo se llama?, cuantificadas, ni nada de ese tipo. Y hasta ahora lo que he estado haciendo es trabajar, y esto es muy simplificado porque en realidad aquí hay algo más complejo, pero lo que he hecho son calibraciones utilizando simulaciones, porque uno puede, toda esta física que les hablé de la fuente radioactiva, que hay un detector, que yo pongo una muestra, uno puede simularlo. Entonces eso es lo que he estado haciendo unas simulaciones en el computador del funcionamiento de este equipo. Y a nivel de simulación funciona bastante bien. Eso sí, todo esto es mejorable porque la simulación se puede mejorar, el modelo se puede mejorar. Ahora estoy usando un modelo muy simple para entender la cuantificación de mineral que hay dentro. Pero todo esto se puede ir mejorando en la medida que vaya trabajando más esto y vaya también trabajando con datos experimentales. O sea, construya el aparato
en sí, que lo voy a hacer durante el año, y eso me va a permitir en el fondo ver cuáles son los límites reales de detección. Hasta el momento, en base solo a las simulaciones, el límite de detección es alto, o sea, son 2000 partes por millón, hasta ahora. Pero eso no significa que no pueda llegar a algo mejor. Depende justamente de conocer bien el sistema, hacer las pruebas necesarias, y una vez vaya haciendo eso, voy en el fondo entender mejor qué es lo que puedo mejorar, porque hasta ahora es un modelo muy, muy, muy simplificado el que estoy haciendo. Entonces, hasta ahora, como les iba comentando, justamente no puedo detectar con las simulaciones que tengo hasta el momento muestras que tengan menos de 2000 partes por millón, y ya puedo cuantificar con mucha seguridad, o sea, decir exactamente cuál es el porcentaje de peso para muestras sobre los 6000 partes por millón. Y ojo, que esto, cuando yo digo muestra, me refiero a una roca básicamente. O sea, yo no necesito destruir la muestra mineral porque la fuente radioactiva tiene cierto tamaño, es decir, la radiación atraviesa todo este material, y este material puede ser una roca, cuyas dimensiones obviamente tengo que tener medidas, sí, pero no necesito transformarlo en polvo ni nada. Si ustedes me proveen un material que ya esté hecho polvo, ya esté procesado mecánicamente, está bien, pero para esta técnica en particular no es necesario. Y eso significa que esta idea es aplicable a cualquier tipo de problema o aplicación que a ustedes les interese. Por ejemplo, podría ser que este mismo aparato se instale en una tubería, o este mismo aparato se instale ¿cómo se llama? Una banda. Hay distintas formas de aplicar la misma idea, o que sea un aparato portátil que yo pueda llevar a cierto lado y yo meta las muestras y cuantifique el material de cada muestra. Todo eso depende justamente de la aplicación. Entonces, para eso ahora yo estoy solamente validando la técnica, pero una cosa es la técnica y lo que sigue después es la aplicación. Entonces, la aplicación, para eso también necesito el feedback como usted. O sea, si a ustedes se les ocurre algo, si lo ven factible, en la medida que yo vaya progresando, esa es la idea. Entonces, por eso hay que establecer cierta colaboración. Bueno, hasta ahora en términos de tiempo, por ejemplo, con las fuentes que yo tengo al laboratorio, para muestras pequeñitas, estamos hablando de 1 centímetro de tamaño, estas son las fuentes que yo ya tengo, por si acaso. Estamos hablando puedo cuantificar con buena precisión en 30 minutos. Y para fuentes, por ejemplo, que uno utilizaría en una correa transportadora, una línea industrial, por ejemplo, algo así. Y ojo que esto está pensado por una roca, o sea, si estamos hablando de un material, por ejemplo, que fuera, no sé, que estuviera presente o disuelto en agua, en algo de ese tipo, ustedes que procesan materiales, yo desconozco mucho de esas cosas, pero si estuviéramos hablando, no sé, de un material, un concentrado que estuviera pasando a través como parte de un líquido o un lodo o lo que sea, la densidad son menores y eso significa que yo puedo instalar este equipo y puedo obtener un resultado en muy poco tiempo. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de segundos o incluso menos. Todo depende justamente de la intensidad de la fuente radioactiva que yo ponga para medir y los tamaños de las cosas. Entonces, todo eso es como verificable. Hasta ahora esto es súper tentativo. Depende justamente de la aplicación. Y en la medida que yo tenga como una idea y un feedback de ustedes de qué podríamos hacer, si es que les interesa, yo puedo hacer una simulación y decir, miren, en base a estas dimensiones y esta aplicación que a ustedes les interesa, nosotros vamos a necesitar algo de esta forma, de tal o cual forma, y yo entonces voy como trabajando en el fondo de esa aplicación. René, Entonces, una consulta. sigan. Para medir la actividad fuente, para ver si en este caso las rocas que tenemos nosotros
tienen esa actividad o esa intensidad, ¿de qué manera podríamos nosotros No, evaluarlo? no, me expliqué mal. Lo que pasa es que la actividad fuente es como la luz con la que yo ilumino las rocas. Ah, ya, ya. No es que esté emitiendo, digamos, no, no es necesario. Ya, ya, ya. No, no, no. Esa es como. Entonces, dependiendo de la luz que yo utilice para iluminar con radiación a las rocas, Ah, es ya. el tiempo que yo necesito para medir. Porque es igual que esto es como una radiografía. Cuando uno le ponen. Es lo mismo que una radiografía, que uno le ponen la radiografía un Ah, ya. tiempo, sacan una foto y eso se demora un pequeño tiempo dependiendo del tipo de fuente y de lo que uno quiera observar. Entonces, por ejemplo, si es mucho más rápido una radiografía dental, que es una cosa pequeñita, que una tomografía computacional que te meten adentro de la cuestión y te observan el cuerpo completo. Entonces, por eso, dependiendo del tamaño de lo que queramos observar, va a ser la actividad que uno requiere de la fuente. Entonces, en el caso de las fuentes, cuando digo actividad pequeñita, que son microcurie, estoy hablando de unas fuentes muy pequeñitas que yo tengo a nivel de laboratorio, de universidad, que ya poseo y que puedo hacer pruebas y esto me va a permitir en 30 minutos, por ejemplo, cuantificar mis muestras. Pero eso solamente a nivel de laboratorio, no sirve en el fondo como aplicación. Porque si quiero hacer una Yo, aplicación, René, disculpa que te ¿sí? interrumpa, tengo una duda, es que los valores que mostraste de que se logra cuantificar o identificar son bien elevados para lo que uno está acostumbrado a ver en estos depósitos. Me refiero a que es raro que supere los 100 ppm una muestra. Ya, eso es súper. Son cosas que yo no tengo como de conocimiento. Entonces, Entonces, mira, yo en el chat te dejé, o te dejé a todo en realidad, si no los puedes acceder, me los puedes pedir después sin inconveniente y los puedo mandar de todas maneras, pero te dejé pues de hecho, si me dejas proyectarte un poquito, te puedo mostrar sí, la sí, imagen claro. si gusta. A ver, presenta. Ahí, Entonces ahí voy a te compartir. quité la pantalla Ya, y me avisas cuando se vea. se ve, se ve. Ya, estos son datos que están compilados de un curso que dice de tierra rara. Están las tierras raras acá a la izquierda. Y estos son los depósitos que nosotros tenemos en tierra rara. Entonces, ten en cuenta el promedio de los elementos es bajito, ¿cachai? Están en ppm y va de 3 a 20. Esos son los rangos que uno debería encontrar en estos tipos de depósitos. Entonces, por ejemplo, las muestras que nosotros hicimos de superficie con tierra rara, estos son los rangos que tienen, 18 ppm. Ujú. Entonces, estos valores te los puedo compartir para que tú veas si es factible llegar a este límite de elección. Porque yo vi que 2000 ppm, o sea, acá no tenemos ninguna muestra y no vamos a tener ninguna muestra que llegue a 2000 ppm, ¿cachai? Claro, Hay una que llega al 590, que quizás es lo máximo, claro. en estroncio. Pero la pregunta, o sea, uno de los desafíos que tenemos que avanzar es si podemos llegar a valores de este tenor. Todo eso es que lo tengo, como yo no tengo los valores, yo le puse números, ¿no? Entonces, si tú me Ya, dices, por ejemplo, los rangos son de esto, yo puedo meterlo en las simulaciones y ver justamente cuáles son las fuentes que requiero, todas esas cosas. Entonces, perfecto. por eso necesito su feedback. Y lo Ya, mismo, súper. voy Entonces, mejorando los modelos y todo. Para pensar después también excelente, en la aplicación. Es como va como por ese lado. Entonces, si me manda esa excelente. información, aquí la mandaste, ¿no es cierto? Sí. La mandé al chat ahí como a rango histórico de biblioteca y después te puedo compartir los certificados de análisis químico que tienen los valores que tenemos en depósitos que tienen anomalías de tierra rara. Claro. Ya, súper bien. Ok, Porque para mí yo no conozco, entonces, como te digo, soy... las muestras que tenemos, que hicimos de esos análisis de tierra rara están acá. Entonces también te las podemos facilitar para que puedas hacer las pruebas que necesites una vez que las requieras. Ya, súper. Bueno, de eso iba a hablar como ahora. Como... A ver... Voy a compartir ahora pantalla. Claro. Entonces justamente ahora tengo que hacer la validación, o sea, con muestra, optimizar
geométricamente el prototipo a la aplicación, generar, por ejemplo, construir un pequeño prototipo portátil y hacer alguna prueba piloto. Eso va a requerir cierto tiempo, obviamente. Entonces, lo que he estado haciendo ahora durante este semestre es, bueno, ese es mi plan, que obviamente depende de la aplicación de lo que uno quiera hacer, el tipo de muestras que va a requerir, pero para hacer una prueba simple, yo puedo reemplazar, si bien no es lo mismo químicamente, a nivel de esta técnica es muy similar el tipo de resultado que obtengo si meto un óxido de plomo con ¿cómo se llama? Con calcio, con tiza básicamente, y hago muestras así proporcionadas de eso para ver cuánto plomo yo detecto. Entonces, si bien no es lo mismo, no es la misma aplicación que estamos viendo, en términos de los modelos es muy similar. Entonces me sirve como para hacer unas pequeñas pruebas como sintéticas a nivel de laboratorio que voy a empezar a hacer ahora, este semestre. Y además también trabajar, como les explicaba, la curva de calibración, es decir, cuál es el mejor modelo más adecuado que me permita en el fondo cuantificar justamente, como me están indicando, muestras de bajo nivel de presencia de tierras raras. Después de eso, el próximo semestre, la idea es empezar a calibrar bien ya con muestras reales. Eso es lo que yo quiero, validación con muestras reales de ustedes. Y después de hacer de esa campaña de análisis, diseñar y construir el prototipo y para luego hacer una prueba piloto con ustedes. O sea, si esto sale antes, bacán. Yo estoy aquí obviamente tirando unos tiempos tipo universidad, pero la verdad yo trabajé antes de meterme al doctorado, estuve trabajando como ingeniero un tiempo, entonces igual avanzo más rápido que esto, que lo que sale aquí, honestamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de ustedes? Justamente muestras de apatitos con ciertos rangos para que yo pueda medir. Yo no sabía qué rango, por eso le puse rangos grandes, pero si ustedes tienen, ya me dicen qué valores tienen, los tienen medidos, son 20 a lo más alguna que tiene 1500, está bien. Lo importante es que yo tenga algún valor. Quizá relave si les interesa también. Contraparte técnica de usted, o sea que yo pueda validar con alguien, ir conversando respecto a eso, datos, facilidad de acceso a la planta más adelante, y quizá, si es que es requerido, cuando hagamos una prueba y un prototipo más real, porque primero esta primera mitad del año voy a trabajar con lo que tengo a nivel de laboratorio para ir validando la técnica en sí, pero luego más adelante vamos a tener quizá que hacer una gestión más grande para conseguir un apoyo a través de la universidad y de algún fondo para comprar una fuente radioactiva, como esta luz que les decía, más intensa. Y eso tiene un cierto valor y también necesita cierta tramitación, porque se tramitan en CEREM y un montón de cosas que imagino que ustedes conocen porque deben tener densímetros nucleares. Básicamente es la misma idea. Entonces hay que hacer toda una tramitación, etc. Pero básicamente eso es lo que tenía como para mostrarles. Lamentablemente parece que yo les avisé a Juan Carlos y Orlando, pero no se pudieron conectar. Yo sé que Orlando tuvo que viajar y Juan Carlos debe haber estado muy ocupado, pero le avisé y me dijo que iba a intentar venir, pero no se conectó. Juan Carlos es el director de departamento, para quienes no lo conocen. Pero eso es lo que yo requiero por ahora. No sé si les quedan dudas. Yo quedé claro con lo que tú me dijiste, Pablo. De hecho, ya con eso ya puedo empezar a hacer cosas. Puedo empezar a medir y tratar de validar a nivel de simulación. Voy a ir optimizando para cuando tenga ya una muestra poder contrastar. Que eso es lo que pasa. Cuando uno hace estas cosas como nuevas, tiene que tener alguna idea con qué contrastar y eso viene justamente de la simulación. Súper. Entonces entiendo que esta primera instancia, que sigue durante este semestre, tú necesitas solamente los certificados y las muestras. Con eso puedes trabajar Sí, suficiente. este semestre para poder Sí, voy a ir avanzando. avanzar con algo. Sí,
Pues Sergio, ¿cómo veis esta iniciativa? Hola, buenas tardes. No lo había saludado porque me conecté unos minutos más tarde. Sí, está bien. Se ve interesante de todas maneras, sobre todo por el tema de que las tierras raras cobran tan de moda, tienen mucha relevancia, yo creo que incluso estratégica para nosotros como empresa y como país también. Pues, entonces, es bueno avanzar por ese lado. Tenía un par de dudas, pero yo creo que las fui disipando con el relato. De hecho, que te iba a preguntar como si tú detectabas una cantidad X de tierras raras, ¿cómo íbamos a saber si ese número estaba dentro del estadio? Y claro, tú necesitas una muestra que ya sepamos el resultado, porque está Claro, en la etapa de calibración. sí. Sí, ya, entonces eso está bien. La muestra, yo desconozco cómo son las muestras donde tú ya tienes los certificados, si son probetas de roca, si son detritus. Necesitas René, Han necesitas que la molido. muestra tenga alguna forma física. No, Porque si fuera polvo, el polvo toma la forma del recipiente. Entonces no sé claro. si tú las metes dentro de algo que tú ya tenías estandarizado o ponís la bolsa, no sé cómo trabajarías ahí. Es que si, claro, si es un polvo, es mejor ponerlo en algún recipiente que yo fabrique que sea estandarizado. Pero si es una roca, basta con que yo la mide. O sea, esto lo haría, por ejemplo, le hago un escaneo 3D, algo así, veo cómo lo pongo. Que eso es relativamente sencillo ahora. Y ya con eso ya tengo una idea de las dimensiones y puedo proceder a medir. No, no es nada tan complejo, como dicen. Ya, No, Pero lo que tenemos actualmente son los rechazos de las muestras que son aleatorios, porque los certificados que he visto son de ICP de masa, ICP óptico. Entonces ya fueron destruidas y están en este momento en malla 10 que son como 2 milímetros, ¿no? Así que, pero eso está a la mano, podemos hacerlo llegar a la autoridad ambas cosas. Paul, no sí. sé oye, si René, desde el punto de vista de la técnica, ¿qué es mejor, una roca o un polvo? Para validar ahora es mejor que esté triturado. Va a ser más fácil para mí. Ya, No importa que sea un polvo o si tiene cierto tamaño. da- Pero que pueda, si adquiere la forma de un recipiente es más fácil. ya. súper. ¿Y esto, René, es aplicable solamente a tierra rara o podemos pensarlo en cierto tipo de otros elementos como sílice, alúmina, vanadio? Vanadio, se me había ocurrido eso. Vanadio, buena pregunta. Y ahí me. Yo creo que sílice no. Pero vanadio. Deja ver. No, no. Pero igual tienen que dejarme pensar un rato. Si me dejan como los elementos, puedo ir pensando y quizá hay otras cosas como que se pueden hacer. Que en el fondo, si uno combina un montón de técnicas, de repente se le ocurre algo. Como esto también es una combinación de cosas que ya había hecho. Entonces, lo mismo, si ustedes tienen algún interés en algún material en particular, podríamos ver cómo hacerlo. Porque hay un montón de técnicas que aquí en general no se aplican mucho, que son relativamente sencillas de hacer. No sé, tengo que pensarlo. Por eso es mejor que me anoten. Preguntar a estos lugares de hacer la Ahí, tierra, René, te dejé la impureza, las principales seguimos impurezas que tirando. tenemos nosotros, los análisis que podemos contrastar, digamos. Ya, Entiendo que los elementos mayores no sería una opción, pero sí podríamos ver el Ya. silicio o el aluminio Gracias, y Manuel. tratar de contrastarlo. Ahí corrígeme tú si es que se puede con elementos mayores, pero eh, desde algún punto de vista el fósforo es el que estaría más relacionado a las tierras raras, ya. Ah, sí. porque el fósforo está principalmente asociado a la apatito. Ujú. Eso sería interesante, decir que podía Ya voy a echarle una mirada a eso también. Si son Es cosas que raro, pero yo tengo lo que. tengo. Cuantificarlo. Mm. Súper. Entonces, hagamos una minuta Sí, de la reunión en el cual sí, pongamos todas estas cosas a la vista yo creo que no sé si a mí y me ahí podemos instaló coordinar, la bombardita de René, luz. el envío de Por, certificados que te claro. mostré y el No, envío de las muestras que tenemos guardadas. Esa hay que buscarlas, sí. Ah, ya. Es- Está bien. Eso por mi parte. No Ya sé pues. si
¿Alguien más quiere complementar con algo? La tesis doctoral, es doctorado, ¿cierto? La Sí, tesis doctoral tiene un alcance, ¿cierto? Un límite. sí. Eh, ese alcance es, no sé si voy a poner como tu carta grande nuevo, pero ese alcance es llegar a hacer la prueba industrial o tu tesis doctoral termina antes de la prueba industrial. No, yo le puse prueba industrial al... Yo lo incluí en esta GAN que presenté, buena pregunta esa. Pero, o sea, yo voy a seguir trabajando en la Universidad de La Serena. Pero, eh, no, mi tesis termina ya con cuando se publiquen resultados, ya más de tipo académico, es decir, que hay un modelo, porque los modelos, esas cosas, los modelos matemáticos, nadie puede patentar un modelo matemático ni ninguna de esas cosas, entonces esos no tienen protección de tipo intelectual. Entonces, cuando eso esté publicado, ese tipo de cosas, yo estoy feliz con este trabajo, Ya, para nivel de tesis. ya. Pero no a Ajá, nivel de, claro, para nivel de lo que nosotros necesitamos más que eso. Sí, eso es buena pregunta. Sí. ya. Es como para hacerme una idea de a lo que podemos aspirar nosotros como empresa con el desarrollo de esta tesis. Vamos a Claro, poder aspirar a tener un instrumento desarrollado que funcione en terreno sobre los relaves, o vamos a tener una sala, un instrumento instalado en un laboratorio X, por donde pasen todas las muestras del laboratorio que pasen todos los días, que además pasen por este instrumento. Como que estoy tratando de imaginarme cómo venderlo eh, en, en la jefatura para que proporcionar ayuda a esta tesis, la empresa lo vea como que se va a retribuir algo. claro, sí, en ese sentido, como explicaba al comienzo, el tema de la aplicación, yo creo que va de su lado, como que ustedes tienen que ayudarme en eso y yo puedo enfocar las cosas, el trabajo, como a ese lado. Porque a mí se me ocurrió, así como te digo, almorzando con ese día en la CMP, pero no es algo que lo haya pensado tanto en términos de qué aplicación específica, cómo quieren hacerlo, porque todo eso también influye en la geometría, la disposición de detectores, todo eso. Entonces, eso hay que conversarlo súper bien. Si a usted así se le ocurre algo, yo súper dispuesto. Entonces puedo llevar mi desarrollo. Y puede que no se le ocurra ahora, sino que se le ocurra, no sé, en 3 meses, incluso en 6 meses más. Todo eso está bien. En términos de tiempo, está bien. Porque ahora estos 6 meses lo que voy a hacer es validar la técnica, mejorar los modelos, etcétera. Pero después, cómo eso confluye hacia una aplicación, depende de lo que vayamos conversando. Y como les decía, probablemente todas estas cosas después se transformen en algún proyecto, en algo que eso sí va a necesariamente terminar en algún equipo que les tenga que ser útil a ustedes. Esa es Claro. la idea. Y en ese caso la universidad está súper dispuesta a eso, es lo que más quiere es eso. Súper. ¿Está bien? Eso, eso por mi lado. ¿Hay más consultas? Yo Yo, quedé. yo tengo Soy una comunicación externa. consulta. Hola Paulina, sí, Eh, dime. Hola, René, sí, no te saludé. Tengo una duda de el costo de esto, estos detectores o lámparas o dispositivos, ¿tendrían una mantención? No sé si lo mencionaste, pero no me quedó claro. No, lo que pasa es que ahora justamente para el desarrollo de la tesis tengo todo. No Ya, requiero como de su lado, pero cuando vaya escalando sí voy a necesitar. Cuando si se gana un proyecto, eh, un montón de cosas. Por ejemplo, la fuente radioactiva necesita de un laboratorio específico donde se guarde, que requiere ciertos requerimientos, que el Ceremi lo tiene que tramitar, un montón de cosas y eso va a tener que haber una discusión de la universidad, si conviene hacer eso con usted, o sea, dejarlo allá o dejarlo en la universidad, no sé, eso hay que conversarlo y eso es parte de la aplicación, del desarrollo. Pero por ahora, ya. para lo que necesito ahora,
estoy súper bien en la universidad, cómo están las cosas. Ya, no, si mi pregunta igual va más o menos enfocada a lo que decía Sergio, que una vez puesto esto en marcha, tratar de imaginarlo nosotros en el día a día, si es que esto va a tener un costo asociado muy caro, muy elevado, si es que no sé, si es que hay que calibrar el equipo, esa calibración va a ser muy engorrosa o no. No, En realidad esa va por ahí mi de duda. hecho es relativamente sencillo el equipo. No va a Ya, requerir ya, qué mucha bueno, calibración. No. qué bueno entonces. Sí, Ya, no, por mi parte eso, que me interesaba también el vanadio, si se te ocurre algo asociado al vanadio y una de nuestras impurezas que puede ser buena o negativa, es como tienen las dos visiones. Entonces, por eso es interesante poder darle otra vuelta, aparte de los análisis químicos que tenemos nosotros de manera rutinaria en los depósitos. claro. Eso. No, súper bien. Y, pero buena la iniciativa, muy buena. Gracias. Ya, pues entonces, en eso quedamos. Ok, muchas gracias, René. Gracias, Gracias, chiquillos. Sergio, Gracias. Gracias, Pablo. René. Estén No bien. que estén muy bien. perdamos Gracias, el Nicolás. contacto. Chao, chao. No perdamos el Gracias, contacto, no. chao. Gracias. Chao, chao. Chao.